Julio, encantado de volverte a ver. Muchas gracias siempre por la invitación, Jorge. Muchas No, gracias. Un gran líder empresarial y un gran líder, eh, bueno, un gran emprendedor, un gran hombre de éxito, que es importante, ¿verdad? Hay que felicitar a gente que ha luchado y que ha logrado las empresas crezcan y que haya empleo y que el país siga desarrollándose. No podemos bajar la guardia. O sea, Costa Rica es de nosotros. Hay mucha gente a veces triste o desilusionada por algunas políticas públicas que a veces no coinciden con el pensamiento de todos, ¿verdad? Partidos que tal vez no están leyendo a veces las necesidades sociales que sí se han complicado mucho. Sin embargo, fiscalmente el país ha mejorado. Hay que reconocer a Carlos Alvarado, hizo también un trabajo importante en la parte fiscal, ¿verdad? Me parece a mí que... Pero ahora lo importante es controlar, ¿verdad? Que no se nos comiencen a dar... No celebremos. No celebremos, ¿verdad? Porque si no, ahorita dicen, bueno, no hay plata para esto, no hay plata para lo otro, y todo el mundo es, y paralizo, ¿no? Bueno, no sé, puede ser que un país a lo mejor tenga que paralizar una institución y decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esta institución? ¿Verdad? Sí. Porque todas las instituciones crecieron mucho, ¿verdad? ¿De acuerdo? Y no se reestructuraron, no hubo una reingeniería, que es lo que hace un empresario. Cambia, o cambias de modelo de negocio o buscar nuevos ingresos, en fin, uno hace lo que tiene que hacer, ¿verdad? Eficientizarse poco a poco. ¿Sí? Bueno, hablemos de los problemas nacionales. Yo he hecho una lista aquí. Creo que hay que verlo por la parte positiva. Yo creo que la ley 4.3 es un cambio importante, ¿verdad? Nadie está obligado. Es que la gente cree que está obligada, no. Y aplica a solo ciertos sectores. Y aplica a unos sectores estratégicos que trabajan 24 horas y que tienen horarios, o sea, mercados. Y usted no puede estar en contacto con Europa, que es un mercado importantísimo, sí. Levantándose en la madrugada, ¿verdad? Para sí. Poder hablar. Se comenzó la operación del ferry, que era importantísimo y que fue una lucha por muchos años de la Cámara de Comercio y de la Cámara de Industrias y de todo el sector productivo, porque nosotros tenemos Centroamérica es importantísimo para nosotros en la parte de comercio. Sí, es nuestro tercer mercado, segundo, prácticamente muy 20% equiparado con Europa. Entonces sí, es un mercado importantísimo para Costa Rica. Claro, y es para la pequeña industria y para la industria y el sector comercio. Hay mucho, nacimos con el mercado común centroamericano. Yo recuerdo cuando era el único mercado casi, ¿verdad? Íbamos al Caribe a exportar algunas cositas, pero el mercado centroamericano era muy fuerte. Correcto. Y los problemas políticos y los problemas de seguridad también, la falta de infraestructura, todo eso aumentó los costos para poder competir en el mercado salvadoreño, guatemalteco, hondureño, aún nicaragüense también, ¿verdad? Entonces yo creo que el ferry es un buen avance, hay que verlo en forma positiva. El procedimiento, no sé, lo importante son los resultados y ojalá que crezca y ojalá que no haya un solo ferry, sino que hayan varios ferries, ¿verdad? El turismo para el futuro. El turismo. Yo creo que el tema del ferry es un gran logro. Como Cámara de Comercio lo venimos pidiendo hace muchos años. Yo tuve la oportunidad, cuando estaba con FECAMP, con la Federación de Cámaras de Centroamérica, estar en El Salvador, y esa fue una ponencia nuestra del tema del ferry, que había que echarlo adelante, que era importantísimo, inclusive no solo por los riesgos en la frontera,
sino porque también nos permite una ruta alterna, porque aquí tenemos huracanes, tenemos terremotos, se caen puentes y eso afecta siempre lo que es el tránsito de mercaderías. Entonces, tener esta ruta alterna para la competitividad de la región es clave. Y yo siempre digo, porque me recuerdo que el 5 de junio estuvimos en la oficina del señor ministro, Luis Amador, y le dijimos, ¿cuándo va a ser realidad este famoso ferry? Tanto que hablamos y no sucede. Y dice, antes de octubre lo van a tener. Salimos un poco escépticos, pero bueno, ahí está operando y hay que verlo muy positivo. Más bien nosotros como Cámara de Comercio estamos instando a nuestras empresas afiliadas a que lo utilicen. Sí, para que haya continuidad, porque... para que haya rentabilidad, porque sí, si no... Sí, y aparte porque esto es empresarial. Es competitivo, entonces eso es un gran logro que tenemos que reconocerle al ministro Amador. Mira, el otro... Y también, bueno, obviamente don Manuel Tovar, que estuvo ahí muy involucrado en los temas de política con su contraparte en El Salvador. Entonces, creo que... Bueno, aquí hay varios jugadores. Sí, claro. sí, hubo varios jugadores ahí involucrados. El otro es, me parece muy importante, es el puerto. El puerto. Caldera es uno de los problemas más serios que tenemos. Y hay que tomarlo en serio. Sí, se han ido tomando medidas paliativas, pero no suficientes. No. Y en el 2026 se acaba la concesión. Entonces es parte de la presión que hemos estado llevando adelante porque estamos a muy poco tiempo. ¿No? ¿Y quién va a ser el otro actor? Es correcto. Y no puede, ese es un tiempo ahí complicado. Sí. Y es un puerto estratégico. Estratégico. Y si queremos, porque todo el comercio del Asia viene por ahí. Correcto. Y cada vez aumenta más. Cada vez aumenta más. O sea, y eso afecta todo lo que es acero, todo lo que es hierro, todo lo que es transporte, ¿cómo se llama? Todo lo que es transporte. Sí, graneleros también. Graneleros, fertilizantes, en fin. Correcto. Y ahí es un puerto que está abandonado. Así es. Bueno, digamos que está en proceso. Apenas está flotando. Sí, tenemos un gran reto y bueno, ahí están las medidas. Ahora precisamente esta semana, la semana que viene hay una reunión con el nuevo presidente del INCOP. Vamos a ver qué noticias nos trae para ver cómo podemos realmente tomar medidas mucho más urgentes que requiere el puerto Caldera. Pero acuérdate que requerimos inversión, porque correcto. Eso no puede ser un proyecto de ampliación de los patios o dragar, porque el problema es de dragado continuamente ahí. Sí. Ahí ya se dragó parte, pero sí, hay un reto y ahí siempre como Cámara estamos presionando por la solución del puerto. Por el otro lado, en APM tuvimos la buena noticia de los escáneres. Los escáneres. Eso fue otra gran petición que como Cámara llevábamos años como país. Entonces eso nos ayuda también a un comercio más leal, el tema del narcotráfico, en fin. También fue en los puertos tuvimos estas dos noticias positivas con muchos retos por delante, que es clarísimo. También tenemos el anuncio de que ya se va a retomar la ampliación de la 22. La 27, perdón. Costa Rica tiene un rezago en infraestructura terrible. Y es que ahora que hablábamos del tema, del tema fiscal, cuando tenemos un déficit fiscal, que ahora estamos en un superávit, debemos seguir creciendo ese superávit para que podamos invertir en infraestructura. ¿Sí? Porque el gran problema es infraestructura y no va a ser todavía. Y que dejemos de satanizar, que ya creo que poco a poco vamos superando eso, que son las alianzas público-privadas y las concesiones. No, y los mantenimientos. Y entonces ese es el tema. Eso es un gran tema. Correcto. Ahora parece que vienen cambios en esa línea, pero con la Ruta 1, la Ruta 27, o sea, nosotros tenemos retos gigantescos. La 32, otro proyecto. Entonces, en infraestructura en Centroamérica, somos el país que menos invierte. Sí, porque todo se va en planillas. Bueno, entonces tenemos... Eso es parte de un problema estructural. La competitividad se ve afectadísima por temas de transporte. Ahora, esta semana nos han dado buenas noticias en el sentido de que tenemos finalmente el fideicomiso de la Ruta San Ramón sale, que la 27 se va a renegociar nuevamente con esta gente, la 32, ahí estamos, la circunvalación ayer también, que ya se expropió y que vamos a poder tenerla en menos de un año. Entonces, pero eso era extraño, o sea, ¿cómo es posible que hay que ir al Congreso para una expropiación en una propiedad que es del Estado y que pasa, o sea, este país es una locura, o sea, esa propiedad que estaba paralizando es propiedad
no sé si el MOP, Sí. no es del MOP, era de otra institución, sí. y entonces tiene que pasar al MOP y tiene que ir a la Asamblea Legislativa y tiene que votarse. Bueno, por dicha ya se pasó ese escollo y ahí hay que terminar. Así es. Es una maravilla. Así es. Vamos a ver, el comercio desleal, ¿qué crees vos? ¿Cómo ves la situación? Sí, a ver, nosotros como Cámara de Comercio somos El obviamente contrabando, pues. promotores del comercio formal. Sí. Hoy tenemos en el comercio propiamente, en el país andan los números muy similares, un 44 o 43% de comercio informal. Ahora, ese comercio informal, lo hemos hablado muchas veces, en Costa Rica, un país sobrediagnosticado, donde las cargas sociales y tributarias son 58% y estamos 18 arriba de la OCDE, es muy difícil para muchos formalizarse. Entonces, ese comercio entendemos que tenemos que darle las herramientas para que pase de un lado al otro, y eso lo hemos ya conversado. Y por el otro lado, tenemos ahora el famoso fenómeno de los outlets, que los outlets nos están golpeando muchísimo al comercio formal, porque es un comercio que entra de una forma y que hay que fiscalizarlo, y hay que ponerlo con reglas claras para que compita en igualdad de condiciones con el comercio formal. Y entonces con los outlets también tenemos que, y le hemos pedido al gobierno y sobre todo al ministro de Hacienda y al director de aduanas, que tome medidas para que emparejemos la cancha. Entonces, tenemos grandes retos en esa línea y como Cámara de Comercio, igual con propuestas, hemos estado presentando propuestas y vamos a ver, nosotros lo que siempre hemos pedido a nuestro sector formal hoy es la sostenibilidad. O sea, hoy como empresarios tenemos que liderar todo ese tema de sostenibilidad, pensar en lo económico, pero también en lo social y lo ambiental. Y hoy vemos empresas líderes en el país que lo están haciendo, y ya vemos grupos que se organizan para todo el tema de la economía circular. Entonces, el sector formal está haciendo la tarea y las cámaras están en esa línea. Entonces, necesitamos ver cómo este comercio desleal, que afecta sobre todo a la pyme y a la mediana empresa, tenemos que llevarlo a un sector formal y combatir lo que es la informalidad, el narcotráfico y todo ese tipo de cosas que suceden. Para la seguridad. Sí, es que ese es el otro tema, la seguridad. O sea, es un tema complicado el narcotráfico, sí. Cómo ha aumentado, o sea, los ajusticiamientos ahora es de todos los días. Sí. Problema con un turista. Y no cabe duda que eso va a afectar muchísimo al sector turismo, ¿verdad? Y al país, ¿verdad? O sea, no hay nada más preocupante de llegar a un país que le digan a uno, mire, no puede salir después de las 8 de la noche, ¿no? O usted tiene, este lugar es muy seguro, este no es seguro. Sí, yo ahí veo al menos un mensaje claro del gobierno y sobre todo el nuevo ministro de Seguridad, donde semana a semana da su rendición de cuentas. Y eso es importante, donde dice, hemos ido bajando los homicidios. Mucha experiencia. O sea, sí, hemos estado haciendo operativos. O sea, va bien. Nos tomó tarde, pero están tomando medidas muy positivas. El anuncio la semana pasada también en ciberseguridad, porque ese es otro gran reto con el gobierno de Estados Unidos. O sea, por lo menos desde el sector comercio vemos que se están tomando medidas para ver cómo luchamos contra el tema de la seguridad. Entonces, es positivo, o sea, también lo vemos positivo. El turismo, ya tenemos números récord, ya superamos inclusive del 2019. A mí me ha tocado por temas de trabajo viajar en estos, y siempre que vengo, casi que somos pocos ticos. Los aviones vienen llenos de extranjeros y de turistas. Entonces, creo que como país seguimos siendo muy atractivos, no solo para la inversión extranjera, sino también que para el turismo. Y ahora con la inversión extranjera podemos hablar, pero con el nearshoring estamos en una posición súper privilegiada. Entonces también creo que hay que aprovecharlo y me parece que el gobierno está dando señales de tenderles alfombra roja a las empresas para que vengan a invertir al país. Mira, y bueno, hoy sí recibí una mala noticia, que es el aumento de los precios de combustible, ¿verdad? Sí, que es exterior. Eso nos va a golpear, o sea, el gobierno debe tener mucho cuidado cuando maneja esto aunque depende, lógicamente, del mercado internacional. Aquí no hay nada de eso que yo puedo
Sí, decir, sí. usted puede abrir, puede decir, bueno, voy a mantener aquí un precio de un combustible, pero tiene que sacar plata del presupuesto y eso no es sostenible, ¿verdad? Así es. Porque hay un déficit fiscal Sí. y hay una limitación. Igual es la regla fiscal, se comienzan A salirse de la regla. a salirse de la regla, Así es, volvemos a los déficits, ¿verdad? así es. No puede O ser. sea, no, uno tiene que ser consistente. Bueno, este es mi presupuesto y esto es lo que puedo hacer. Si hay que bajar inversión, habrá que bajar inversión. Si hay que bajar costos variables, los bajas, pero no seguir. Sí, hemos venido hablando de la reestructuración del Estado. Yo sé que Mideplan ya presentó 4 proyectos en esa línea. Entonces también ver si en la Asamblea podemos caminar en proyectos de reestructurar y hacer más eficiente el Estado. Cuando nosotros vemos Costa Rica a nivel de empleo público y lo comparamos con Centroamérica en personas, no estamos tan desfasados. No, el problema son los costos y la costos. ineficiencia. Entonces ahí es donde tenemos el gran reto. Y creo que ahí es donde el país, y hay proyectos para fusionar y ver cómo hacemos más eficientes varias instituciones que ya no tienen razón de ser, sin mencionar ninguna, pero hay varias que no tienen ya razón de ser. No, porque ya el mundo cambió mucho. Correcto, correcto. El problema de la educación sigue siendo un problema muy grave. Sí. Y la educación. Y porque la educación es la que transforma un país. Sí, sí. Y no necesariamente tenemos que irnos a que salgan más titulados por las universidades. Pueden ser técnicos, o sea, puede ser. Yo veo en Europa son 3 años para sacar un bachillerato. Aquí se llevan un montón de años, ¿verdad? Inclusive, bueno, yo tuve la oportunidad que me invitaron a estos TEDx, y entonces, para hablar de educación dual. Entonces, la charla le puse educación trial, porque en la educación dual hablábamos eso precisamente, que hoy en tecnología, yo soy del sector de tecnología, podemos a los jóvenes certificarlos en 1 o 2 años, claro, y ellos ya pueden ser rápidamente productivos y empezar a generar ingresos en carreras técnicas o cursos técnicos, y después la universidad. Pero también el tema de valores. Hay que trabajar valores. Los valores son importantísimos y hemos perdido, creo que hemos descuidado. Entonces, les hablaba de tomar valores del trabajo duro, lo que es la siembra y la cosecha. Todo lo que yo siembro en esta vida, lo cosecho. Y a mí me encanta también una frase de John Maxwell, que es un gran líder y que escribe muchos libros, que decía, ¿cómo define usted el carácter? Y él decía, ¿qué hace usted cuando nadie lo está viendo? Entonces, esos tipos de principios y empezar a trabajar, y desde las escuelas, nosotros tenemos en la Cámara de Comercio una alianza con la Fundación Mejoremos Costa Rica, que es parte de John Maxwell, que él invierte en esa línea, para ver cómo vamos, precisamente por medio de mesas redondas, a todos los colaboradores, y ya también están entrando en escuelas y colegios para fomentar ese tema de valores, porque es importantísimo, y también las familias que tomen la responsabilidad de sus hijos, porque no todo es el Estado, no, en las familias nacen esos valores. Desde chiquitos. Sí, desde chiquitos. Nosotros así y con el ejemplo. Y con el ejemplo. Liderar con el ejemplo, que también es otro tema. Y lógicamente los medios de comunicación son muy importantes. Las benditas redes. Llega uno a almorzar o a comer y todo el mundo está viendo el teléfono y ya se acabó aquella unión perdón, familiar que hacía las reuniones del abuelo, que decía yo. Sí, hay que trabajar en eso, los límites, pero bueno, es un tema que... No, pero es un tema también de autoridad. Sí, por eso, como Cámara estamos en esa línea también, trabajando un poquito que... La parte social, es que hay una gran responsabilidad. Así es. Bueno, Julio, como siempre es un gran honor recibirte. No, siempre el gusto, la orden. Yo creo que los temas básicos ya los hemos conversado. Todos estamos montados en el mismo barco. Aquí es una cosa importante. Yo creo que hay que cambiar la actitud. El presidente tiene un estilo de mando que no va a cambiar. Hay que respetarlo, pero hay que ver cómo se logra que haya un poquito de balance y de diálogo y de acercamiento. Pero uno cuando es empresario
tiene ese problema. Sí. Pero ojalá que logremos una unión país, ¿verdad? Así es. No podemos seguir polarizando, eso es una cosa que a mí me preocupa. Yo no sé si sos de los de Corona o no de Corona. Corona era una marca, ¿te acuerdas? De cerveza, muy buena. Sí, claro. Todavía está. Todavía. Pero yo te felicito porque sos un empresario, te has involucrado fuertemente apoyar a Costa Rica y eso es lo que necesitamos. Sí. Cada uno de nosotros tiene que jugar un papel. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora la gente le huye a la política, pero no, la política es importante. Que la gente como vos, y yo hablo de las cámaras son políticas, no es una cámara de tipo social, es una cámara de tipo político que está preocupado por los problemas sociales, ambientales, por los problemas de la economía y todo. Pero esa mentalidad es de visión de largo plazo y de apoyo al gobierno, y cuando no estamos de acuerdo, pues también, lógicamente, vamos a primero a dialogar y después a poner nuestra posición. Nosotros como Cámara de Comercio, Jorge, siempre, bueno, y lo hablamos la vez anterior que estuve, de nuestras 30 propuestas. Hicimos 30 propuestas, hoy hemos avanzado en 20, en año y medio. Entonces, ha sido positivo. Tenemos contrapartes como el ministro del MEIC, Francisco Gamboa. Excelente. El tema de los cuellos de botella y cómo hemos avanzado con él, con Manuel Tovar en todo lo que es comercio exterior. O sea, nuestras contrapartes ahí vamos trabajando. Con el presidente tenemos también una buena relación y el tema es ese. O sea, la frase que yo siempre me gusta usar y la vuelvo a usar porque lo dije la vez pasada: sin sector privado no hay chocolate. Entonces, el motor del desarrollo de un país o el cacao de una economía somos nosotros. Entonces, hay que incentivar y facilitarle la vida al sector, y ese es el rol que tenemos como cámaras, de hacerle entender a los gobernantes, porque ellos cambian cada 4 años, nosotros estamos aquí. Entonces, ¿cómo nos facilitan la vida? ¿Cómo nos ayudan? Nosotros estamos a favor de que se cobren bien los impuestos. O sea, el comercio formal, eso es, que se cobren bien los impuestos. Ojalá que sean impuestos lógicos y que se vean también en infraestructura y resultados y todo ese tipo de cosas. Pero eso es lo que la Cámara promueve y seguiremos luchando. Ya yo cumplo 4 años en la Cámara, ya termino en marzo si Dios quiere, pero ahí seguiremos. La Cámara tiene 108 años ya de existencia, así que ahí vamos para adelante, seguimos en esa lucha. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Encantado.